Don Richard Molina, el guardián. Buenas tardes, señora ministra. Yo quisiera esa misma valoración porque yo creo que los costarricenses tienen que entender la dinámica de la política. ¿Qué ha significado, doña Natalia, a pesar de que usted tiene amplia experiencia, que sea el primer gobierno que tiene que empezar a generar? Es que estamos hablando de todos los gobiernos anteriores, ellos recibían, pero en este caso han sido. Yo quisiera una valoración para que usted le explicara al costarricense qué significa eso. Muchas gracias y una pregunta, señor, para el señor ministro de Transportes cuando termine. Muchas gracias. Que sí, don Richard. Bueno, efectivamente es la primera vez que se da un cambio en el momento de las sesiones extraordinarias. La Constitución Política establecía antes de esta reforma que las sesiones extraordinarias iban a iniciar hasta el mes de agosto. Entonces quiere decir que desde el 8 de mayo hasta el 31 de julio eran ordinarias. La reforma cambia eso y entonces convierte las sesiones ordinarias en extraordinarias y por lo tanto el Poder Ejecutivo tiene ahí la agenda para presentar a la Asamblea Legislativa y que sean los diputados los que voten lo que el Poder Ejecutivo presenta. Tiene sus pros y contras, Richard, efectivamente. Los pros es porque usted tiene el espacio entrando al gobierno para presentar las iniciativas de interés del presidente, bueno, y los diferentes ministros o presidencias ejecutivas, pero también hay un tema importante que yo he aclarado ya en varias ocasiones y es que es una agenda heredada, es una agenda que viene de la administración anterior, que se han presentado proyectos nuevos, sí, pero esos proyectos nuevos tardan un periodo de aproximadamente 22 días en publicarse y asignarse a la comisión respectiva. Entonces, imagínense que hasta la semana pasada, a finales se asignó comisión a los proyectos nuevos que se han presentado. Ahí viene el trámite regular de comisiones, ahí se estudian las iniciativas y después van para el plenario. Entonces, aunque el Poder Ejecutivo presente proyectos, pongamos que sean 50 proyectos de ley para ponerle un número, todo eso lleva un proceso legislativo que debe respetarse. Entonces, hay un periodo en donde la agenda que se tiene es la heredada, no hay cómo quitar eso, a menos de que el partido que gane la elección sea un partido que en el pasado haya estado representado en la Asamblea Legislativa. Entonces, esas han sido parte de las dificultades que se han presentado en esos primeros días. Sin embargo, sí les digo que las prioridades del presidente están muy bien definidas, tomando en consideración la agenda existente, proyectos importantes como la reforma a la Ley General de Aduanas, que ya es ley de la República, que es parte de la agenda con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos también proyectos de revisión de exoneraciones existentes, que eso también ya se votó en primer debate. Desde el año 2015 estaba en la corriente legislativa y se logra ese primer debate entrando el gobierno, entonces ha sido un logro importante. Tenemos también negociaciones con los diferentes jefes de fracción en cuanto a los proyectos de ley de interés relacionados a pensiones. Hay uno que justamente lo que hace es cerrar regímenes que todavía se mantienen con cargo al presupuesto nacional, ¿verdad? De algunas personas que todavía se mantienen ahí y se cierra ese portillo. Hay otro que elimina lo que se conoce como la tercera pensión, que hay instituciones como la Caja, Banco de Costa Rica, ICT y otras más que tienen una pensión extra, por así decirlo, y entonces el proyecto lo que hace es cerrar ese portillo. Hay muchas iniciativas muy buenas que hemos estado convocando y que se han venido votando o que por razones de negociación política se ha hablado con todos los jefes de fracción a través de doña Pilar Cisneros y se les ha dicho, bueno, reenviemos a comisión esto porque requiere de más estudio, queremos criterio de SUPEN y así se han venido dando las últimas semanas y por eso el motivo que se percibe de que no hay una agenda, cosa que no es cierta, porque muchos de ellos están en plenario, pero lo que pasa es que cuando hay negociaciones políticas para estudiar las iniciativas, el proyecto tiene que regresar a comisión. Entonces se han votado reenvíos de iniciativas de plenario a comisión para que la comisión analice el expediente por el fondo. Esa es una explicación, sé que me alargué, pero era importante que ustedes supieran lo que ha venido ocurriendo y que esto conforme avanza el tiempo va cambiando cuando ya tengamos proyectos nuevos en la corriente legislativa de la administración para servir.